¿Cuáles considera que fueron las razones y los mecanismos que llevaron a México y Canadá a buscar activamente negociaciones bilaterales para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Pues tenemos que entender que bajo el modelo, digamos, que empezó con la globalización, digamos, ya en forma con los años 90, si recordarás el tema del consenso de Washington, y que todo esto tiene que ver con el colapso del comunismo global, ¿no? Con el fin de la Guerra Fría. Entonces, hay una mayor apuesta por integrar economías, siendo el gran ejemplo, pues, la Unión Europea, ¿verdad? Se considera mucho que la mejor opción es tener unas economías integradas para que haya un más flujo de mercancías, menos aduanas, etcétera, etcétera. Bueno, digamos todo lo que eso implica. En el caso, pues sobre todo de Canadá y México, pues es que a ambos les conviene, digamos, hacer este tipo de tratados, pues que ya que su principal vecino y socio son los Estados Unidos, ¿verdad? El lío es que como bien lo mencionas, Juan Diego, es que son tratados bilaterales, no es un tratado multilateral, porque Estados Unidos en su historia, pues no siempre, pero por lo general, lo que intenta es hacer tratados bilaterales porque así puede negociar cada tratado por aparte para que se acomode a sus condiciones, a sus especificidades. Entonces, por eso, como esa integración, ese NAFTA ha tenido como esos traspiés. ¿Considera que esta acción constituye la ruptura de fronteras políticas históricas? No consideraría que fuera una ruptura. Al contrario, lo que se busca con estos tratados es reforzar precisamente esa continuidad. Lo que pasa es que, claro, entre México y Canadá, pues está Estados Unidos, ¿no? Entonces, precisamente es para más bien facilitar esa conexión entre los dos países norteamericanos. Eso es como lo que, digamos que sería como uno de los principales propósitos de lograr un acuerdo de este tipo entre los estados de América del Norte. Creo que fue Porfirio Díaz el que dijo que el problema de México es que está tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Es que tener a Estados Unidos de vecino, pues es una influencia muy pesada, y pues tener ese nivel de dependencia finalmente no es bueno para ninguna economía, porque depender de una economía, pues, o sea, o depender tanto de una economía, pues esa economía colapsa. ¿Qué le pasa a la economía de uno, verdad? Por eso es que siempre ha habido como cierto distanciamiento y tratar de buscar. Canadá, sobre todo, es el que está más complicado, ¿no? Porque si miras un mapa, Canadá al sur limita con Estados Unidos, eh, y al oeste limita con Estados Unidos. Uno podría decir que, bueno, por frontera marítima tiene con Dinamarca por Groenlandia y de pronto con Rusia por el Océano Ártico, pero finalmente sus fronteras terrestres, pues es Estados Unidos. Y no solo la economía, es curioso, pues, si tú miras política canadiense, todo es no seremos como los americanos, o sí, o una mayor influencia americana. Están digamos, encerrados por este gigante, y por eso como esa necesidad o ese impulso de querer buscar otros socios otros partners, por así decirlo, económicos, porque pero ahí está el principio de realidad, ¿no? Pues Estados Unidos finalmente es la principal economía del mundo y la tienen al lado, entonces es muy difícil escapar a esa influencia. ¿Qué similitudes y diferencias considera que existen entre Canadá y México respecto a esta decisión de política exterior? Bueno, las similitudes, yo creo que es lo que salta a la vista. Uno siempre debe comenzar como por lo obvio, es la dependencia, se quiera o no, a Estados Unidos. El tener ese vecindario con los Estados Unidos, pues claramente eso genera esa necesidad como de hacer un tratado de libre comercio, ¿no? De relajar, digamos, esas fronteras económicas y demás en todo, en ese orden de ideas. Las diferencias es la capacidad, y digamos, esa es la gran dificultad de NAFTA, ¿no? La asimetría que existe. Canadá, pues finalmente sí es un país industrializado, como que le puede dar la talla a Estados Unidos, pero México, a pesar de que también tiene industria y está en las primeras economías, pues finalmente tiene muy como ese tufillo a tercer mundo, ¿verdad? Entonces presenta esas asimetrías. No es un acuerdo como un poquito más simétrico entre partners tipo Unión Europea, sino que aquí claramente las asimetrías entre los países pues es bastante evidente, ¿no? ¿Cuáles considera que fueron las razones y los mecanismos que llevaron a México y Canadá a buscar activamente negociaciones bilaterales para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? We're talking about geography here. Canada and Mexico have huge frontiers with the United States. And today, Mexico is one of the leading
trade partners with the United States, as is Canada. So historically, the reasons why they wanted to do it were on one fold, the world was changing from the United States. This changed the face of Mexico, but it's an argument whether Mexico is in a better position now or before, but there's no doubt that this was a big change. ¿Considera que esta acción constituye la ruptura de fronteras políticas históricas? Yes, it was a ruptura. Mexico took a different path, most definitely, from their previous protectionist, more closed economy, and also Mexico used to be sort of one of the leaders of Latin America traditionally. So when NAFTA was brought on, and the new leadership in Mexico in the late 80s and 1990s and continuing today, it's not like they forgot about the rest of Latin America, but definitely it was a shift towards North America rather than the rest of Latin America. ¿Qué similitudes y diferencias considera que existen entre Canadá y México respecto a esta decisión de política exterior? The biggest similarity is that you have to give up some sovereignty. Okay, you have, for example, Canada and Mexico have to allow U.S. companies to come in and compete with their companies. The similarity. The differences are in the details. I mean, if you look at these trade agreements, it's not just say, okay, you can send me your products. No, it's about labor, right? Labor regulation. So, for example, a big difference between Canada and Mexico is their labor agreements. Mexico might have some nice laws put in place, but the reality is that laborers, don't have the same treatment, payment, and protections as Canadian workers do. And you're never really going to get that. But these trade agreements try to point out, hey, these examples of exploitation should end. There should be a minimum environmental, so labor, environment, migration. So if I'm working, I'm a Mexican, can I just go to the United States and work in a multinational company? Mexican companies, can they set up shop in the United States? Yes, they can. So that the differences are really Canada is in a much better position to negotiate and protect some of their industries, whereas Mexico is more vulnerable because U.S. companies and the U.S. government can use their huge capital, their money, their power, to compete with Mexican companies, and sometimes that competition is not fair.